buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, un miércoles más a los directos de Acción Escénica, aquí conmigo, Cristian Nila. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que creo que es interesante para todos, no solo para las personas que estáis estudiando arte dramático, sino para los que estáis empezando y que a lo mejor tenéis alguna duda sobre qué tipo de camino coger, ¿no? Y sobre todo para aclararos las ideas con el tema de qué es la interpretación y sobre todo qué ramificaciones hay, ¿no? Porque no es solo una interpretación única. Es cierto que luego lo veremos más adelante, es importante estudiarlo todo, pero también es interesante saber, bueno, qué tipo de especialidades existen y dónde me puedo especializar yo como actor, ¿no? Eso es un poco la idea. Vamos al tema de hoy, que no quiero que la gente se me vaya, que aquí la gente entra y sale, como bien sabemos, pero los que estáis y lo que os quedáis, quiero que vayamos directamente al tema para que no perdamos el tiempo. Tenemos una horita y vamos a hablar de especialidades de la interpretación. Como siempre, los que me conocen ya saben cómo suelo trabajar y vamos a empezar con lo que son mis presentaciones. Yo siempre intento tener una presentación delante para que vosotros tengáis también una guía sobre lo que estoy hablando, de forma que esto se convierta más en una masterclass. Lo que sí me gustaría también es que al final no sea un monólogo, sino que sea una conversación. Así que para ello tenéis el muro donde podéis escribir lo que queráis. Voy a intentar de vez en cuando mirar y por supuesto contestar. Pero si tenéis alguna pregunta, al final del directo siempre contesto a todas las preguntas que están abajo. Hay como un globito con un signo de interrogación. Me podéis dejar vuestra pregunta allí y yo, sin problema, al final contestaré a todas vuestras dudas y cuestiones. ¿Vale? Vamos saludando, que está entrando gente. Pero vamos a empezar. Como bien habéis visto en el último post que he hecho, estamos hablando de los tipos de interpretación, de las especialidades que existen. En general, ahora mismo y actualmente es verdad que a nivel contemporáneo hay muchas más, pero vamos a hablar de tres importantes, que son la interpretación textual, gestual y musical. Me gustaría que cada uno por aquí me pusiera un poco que entiende cada uno por tipos de interpretación o especialidades. ¿Vale? No sé si sabíais que existían estas tres especialidades, si más o menos cada uno lo intuía, si lo sabíais pero no teníais ahí alguna duda. No sé, que cada uno también me vaya diciendo y así voy también hilando lo que tengo que decir un poco con vuestra experiencia. Pero me gustaría empezar ya por el primero, por el tema de la interpretación textual, para que vayáis un poco sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la interpretación puramente textual? Así que voy a la siguiente presentación. La interpretación textual es una especialidad, es la más conocida. Cuando hablamos de interpretación textual hablamos de todo lo que estamos acostumbrados a ver normalmente en teatro, en cine, el teatro clásico, el teatro en verso, el teatro siglo de oro, el cine tal y como lo conocemos, es puramente interpretación textual. ¿Por qué? Porque realmente el texto es la parte más importante y el texto al final se convierte en el protagonista de la obra, del guión, de la película. Como el actor dice el texto, como el actor interpreta el texto y cómo lo hace, al final es lo más importante. Por lo tanto, ese tipo de interpretación se centra en el texto. ¿Qué quiere decir? No solo que se centra en el texto porque solo estamos hablando, porque realmente hay que tener un dominio del cuerpo y de las emociones muy importante. Y para ello hay una escuela de arte dramático que os prepara para poder hacer eso. Pero todo está enfocado a la voz, todo está relacionado con la voz. Y por lo tanto, al final, el entrenamiento en interpretación textual, que se utiliza, por supuesto, con dos estilos distintos, que son el cinematográfico y el teatral, está enfocado al utilizo de las emociones y del cuerpo en relación a la voz, porque es lo más importante. Esto es importante que lo tengamos claro, sobre todo porque no sé si hay alguien aquí que quiere hacer la carrera de arte dramático. Sabéis que en la carrera hay distintas especialidades. Está la textual, la gestual y la musical. Pues si os vais a meter en teatro o en interpretación textual, que sepáis que os estáis metiendo realmente en una especialidad puramente enfocada al texto. ¿Ok? Eso es lo más importante. Pero vamos ahora a lo siguiente. ¿Cuáles son las asignaturas truncales y cuáles son las asignaturas que tenéis que realmente preparar y tenéis que estudiar para prepararos en interpretación textual? Normalmente este tipo de especialidad la elige casi el 90% de los actores, porque al final, si yo me quiero preparar para cine, me quiero preparar para teatro o para cualquier otro tipo de
de espectáculo, pues utilizo este tipo de especialidad. Me tengo que preparar en interpretación teatral y voy a remarcar interpretación teatral porque es súper importante que tengamos en cuenta que la interpretación teatral es la base para cualquier otra cosa. Yo sé que hay personas aquí, seguramente, me imagino, que le gustará el cine, ¿vale? Entonces, yo sé que le gustará el cine, que se quieren dedicar a ello, pero siempre os digo, primero tenéis que tener una buena base de teatro, porque al final la base de teatro es como para un bailarín la base de danza clásica. Os da un sostén, os da un suelo, os da una seguridad que luego delante de la cámara se nota mucho. ¿Vas a guardar este live? Pues no lo sé si lo voy a subir. Siempre digo que va a depender mucho también de las necesidades que vea de la gente. Así que es mejor que os quedéis y que no os lo perdáis, porque normalmente hay algún live que sí lo subo porque lo veo interesante y otros a lo mejor que no lo voy a compartir. Así que lo mejor siempre es estar aquí en directo conmigo, hacerme las preguntas y estar pues hablando conmigo y discutiendo porque, como he dicho antes, no quiero hacer un monólogo, quiero hablar con vosotros. Ahí voy saludando a todo el mundo. Entonces, como estaba diciendo, la interpretación teatral para una especialidad de interpretación textual es básica, porque es la base. Luego vamos a hablar de la expresión corporal. Cualquier actor necesita un control corporal muy elevado. ¿Por qué? Porque como siempre empezaremos desde el teatro, desde una formación muy clásica, siempre el dominio de mi cuerpo es fundamental, también para el cine. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trabajo en cine, aunque parezca todo muy natural, al fin y al cabo el cine, y de hecho haremos un directo enfocado a la interpretación para cine, tiene muchísimo control corporal y muchísima memoria coreográfica, porque en cine, al final, por cuestiones de raccord, tenemos que repetir las cosas muchas veces y de la misma forma para que nos puedan montar las imágenes desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, el dominio de mi cuerpo, el dominio y la disociación del cuerpo son algo fundamental, pero por supuesto relacionado con la voz, que es lo que al final se escucha en cine. Luego la técnica vocal. Yo tengo que aprender a dominar mi voz, a controlar mi voz y saber cómo expresar emociones a través de ella. ¿Eso cómo lo hago? Con una buena base de técnica vocal. La técnica vocal no es solo para cantar, como mucha gente piensa. La técnica vocal también es para hablar, sobre todo para hablar. Y de hecho, la capacidad de expresar cuando nosotros hablamos, la capacidad de ser actores que realmente llegan al público, es porque lo que yo estoy haciendo ahora mismo con mi aparato fonador viene de un entrenamiento, viene de haber aprendido cómo usarlo. Y si vosotros os consideráis actores y actrices, eso lo tenéis que dominar. ¿Vale? Y yo creo, soy muy defensor de que un actor se tiene que preparar y un actor tiene que ser profesional, si realmente quiere denominarse actor o actriz y quiere dedicarse a ello profesionalmente. Entonces es fundamental que la parte de técnica vocal también se trabaje mucho. Luego veremos y os daré ejercicios, por eso no os preocupéis. La parte de oratoria es algo que entra, por supuesto, dentro de las asignaturas truncales de la interpretación textual. Estamos hablando de voz, estamos hablando de cómo hablo, estamos hablando de mi forma de expresarme. Por lo tanto, la parte de oratoria es básica o fundamental. Me gustaría saber, de los que estáis aquí conectados ahora mismo, ¿cuántos estáis estudiando oratoria? Pero oratoria pura y dura, ¿eh? No que hayáis hecho algún ejercicio en las clases de teatro, sino técnica de oratoria. Si hay alguien que está haciendo algo de eso, me gustaría que me lo pusiera aquí en el tablón, porque me gustaría pues ver un poco qué es lo que habéis hecho, ¿no? Y para luego poder un poco conectarme también con ello. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenéis el globito ahí abajo, con signo de interrogación, y podéis dejarme ahí la pregunta que al final voy a contestar a todo el mundo. Y por supuesto, el teatro en verso. Según vosotros, y eso sí me gustaría ver qué es lo que me contestáis, ¿por qué el teatro en verso, por qué la interpretación del teatro en verso es básica y fundamental para la interpretación textual? ¿Qué creéis que es importante para poder hacer eso? Creo que es fundamental. Mientras tanto, saludo a la gente, a ver si alguien se anima a contestar. Venga, animaros, que quiero que participéis conmigo. Porque es fundamental. Creo que, bueno, la mayoría, ahora cuando escribáis ya lo veré, es porque al final el verso es la base de nuestra forma de comunicarnos en teatro.
Si yo sé dominar el verso, sé dominar lo que es la oratoria del verso, sé dominar los ritmos, sé dominar las rimas, sé dominar ese tipo de texto, va a ser mucho más fácil luego dominar el texto en prosa. Por lo tanto, un actor de teatro textual o un actor de cine tiene que dominar sí o sí como asignatura fundamental el verso, porque le da un dominio de la lengua, un dominio de la oratoria y un dominio de los silencios, de las pausas, de las emociones mucho más elevado que cualquier otro tipo de interpretación. Así que creo que el verso es una herramienta fundamental dentro de la formación en la especialidad de interpretación textual. Es la forma de expresión, el pilar principal de la escena. López Lautaro, pues has dado en el clavo. Es decir, el verso es la forma de expresión básica del teatro, por eso se tiene que estudiar. Igual que un bailarín tiene que tener la danza clásica como herramienta básica. Y luego, porque es ahí donde uno lee, interpreta y lo vuelve texto en vez de recitar. Eso es una cosa muy importante, lo que acaba de escribir nuestra compañera aquí, que no sé cómo se lee tu perfil, MNDZ Chiqui. El verso realmente nos da la verdad escénica que necesitamos dentro de la interpretación textual. Por lo tanto, si sois personas que estáis ahora mismo estudiando interpretación textual, tenéis también que tener asignaturas de verso. Y como bien dice también, la poesía también es una herramienta fundamental. No como poesía, sino como un diálogo, que es lo que pienso. Exacto. Tenemos que aprender como actores de teatro textual, convertir algo que está escrito en algo dicho, expresado y emocional. Por eso es importante la interpretación textual y el verso y la oratoria dentro de esta especialidad. Os voy a dar ahora de cada asignatura algún ejercicio para que la gente lo pueda hacer en casa, ¿no? Que creo que eso al final es lo más importante, porque lo que me gusta dar a mí en este tipo de directos son pautas prácticas, para que cada uno en su casa pueda practicar. Liz me dice que eres. Perfecto, Liz. Ahora ya sé quién eres y ya puedo dirigirme a ti directamente. A ver, para un entrenamiento textual en interpretación, los ejercicios que tenéis que practicar, que son fundamentales, son ejercicios para el desarrollo emocional con textos. Un ejercicio básico y fundamental es coger un texto y leerlo en voz alta. Parece una tontería, pero lo que es leer en mi mente no sirve para la interpretación. Tengo que leer en voz alta y a partir de ahí intentar expresar con mi voz lo que estoy leyendo. Eso es un buen ejercicio para entrenar emociones en relación a la voz y por lo tanto entrenar todo lo que es la parte de interpretación textual. Muchos de vosotros me estaréis diciendo, bueno, pero si no tengo a nadie en casa que me pueda corregir, ¿qué hago? Bueno, pues es fundamental que siempre tengáis a alguien enfrente, aunque no sea un profesional de las artes escénicas, pero que sea una persona que os diga, oye, lo que has leído me ha llegado, lo que has leído no me ha llegado, me ha parecido falso o no lo he entendido bien. Os puede dar un feedback como público, que al final eso es lo importante. Por lo tanto, un buen ejercicio para mejorar lo que es la interpretación textual a nivel de interpretación, la lectura en voz alta, intentando transmitir emociones y ver la persona que tenéis enfrente, qué es lo que recibe. Y ahí os dais cuenta, vais a tener un feedback de cómo lo estáis haciendo. O sea que eso me parece muy interesante. Y por supuesto la parte de improvisación. ¿Cómo creamos improvisación? Bueno, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, después de haber leído ese texto y haber trabajado emociones y haber intentado transmitir esas emociones con ese texto, pues intentar taparlo o cerrar ese libro y decirlo con mis palabras, como a mí me salga. Ahí estoy obligándome a improvisar, pero a improvisar sobre las bases del texto. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es entrenando la improvisación y la rapidez mental, que son dos cosas fundamentales para trabajar la interpretación dentro de la especialidad textual. ¿Vale? Si tenéis dudas sobre estos ejercicios, me podéis escribir por privado o directamente poner en lo que es el globo de abajo una pregunta o lo que sea y yo luego al final os contesto sin problemas. Estos son los primeros ejercicios para la parte de entrenamiento de interpretación, ¿vale? Vamos ahora a lo que es el entrenamiento para la asignatura. Quiero ir un poquito así porque si no, no nos da tiempo a todo. Ejercicios para la especialidad de interpretación textual, pero para la asignatura de técnica vocal. Os voy a dar un par de ejercicios así rápidos. Ejercicios para el desarrollo de la fonación y la proyección. Y aquí es importante que no sé si tenéis algo a mano para poder también apuntar o también para poder, bueno, pues acordaros de lo que voy diciendo, porque al final, al ser una masterclass, va a ser complicado que retengáis todo, ¿no?
Pero creo que es importante que tengáis en cuenta que cuando estoy hablando de desarrollo de la fonación y de la proyección, son ejercicios específicos de respiración, de diafragma, de coordinación vocal, es decir, respiración, diafragma, coordinación vocal, todo lo que está relacionado con las cuerdas vocales, por lo tanto registros y fonación, resonadores, colocación de la voz, que es súper importante para la proyección, para no hacernos daño, y luego ejercicios de vocalización. Yo cuando trabajo en mis clases con mis alumnos, trabajo todas estas partes de manera, digamos, suelta. ¿Por qué? Porque al final, para poder hablar de forma correcta, tener una buena proyección, una buena fonación, una buena dicción, no es hacer un ejercicio, es trabajar una serie de puntos básicos que el cuerpo tiene que desarrollar para poder luego tener ese tipo de voz que al final uno dice, ay, qué guay, me encanta cómo habla, me encanta cómo se expresa, me encanta cómo es como actor. Bueno, pues eso viene de un entrenamiento de cada parte, de cada elemento del trato fonatorio. Es decir, respiración, diafragma, coordinación vocal, resonadores, dicción, es decir, vocalización. Hay muchísimos ejercicios. Os podéis poner en YouTube, yo normalmente también en mi blog o en los podcasts he dado mucho ejercicio relacionado con eso, o sea que si empezáis a escuchar mi podcast, veis algún vídeo que tengo también en YouTube, vais a ver muchos ejercicios relacionados con eso, ¿vale? Y por supuesto, si al final os decidís tomar clases también, pues ahí vamos a trabajar de forma más concreta. Pero en general, en el material que yo subo a las redes sociales, vais a encontrar cosas de este tipo, por si tenéis alguna duda. Si por lo que sea queréis algún ejercicio específico, oye, ponérmelo aquí abajo y yo al final de la clase os doy algún ejercicio más concreto. Lectura en voz alta, lo que he dicho antes. Entonces, cuando yo estoy trabajando todas las partes de la producción de la voz, luego lo pongo en práctica leyendo, pero no leyendo un texto como hacía en la parte de interpretación, leyendo un trabalengua. Aquí no lo he puesto, pero os lo voy a decir para que os acordéis. Siempre vamos a trabajar con trabalenguas, porque lo que nos interesa cuando entrenamos técnica vocal no es darle sentido a lo que decimos, sino trabajar lo que es el sonido, trabajar la duración, trabajar la fonación, trabajar la proyección. Si yo empiezo a ponerme y a centrarme en lo que tengo que decir y a cómo expresarlo, al principio son muchas cosas. Por supuesto que después tenemos que ponerlo en conjunto, pero al principio siempre soy muy partidario que la cosa hay que entrenarlas de forma disociada, hasta que luego, cuando dominéis cada cosa por separado, se pone junto. De momento este formato me ha dado muchísimo resultado con mis alumnos. Es decir, que es algo que yo llevo probando sobre mí y sobre los demás muchísimo tiempo y veo que es la cosa más efectiva. Porque normalmente en los cursos de teatro te suelen hacer un popurrí de ejercicios y de cosas, pero al final no sabes bien lo que estás trabajando, ¿no? Hoy he trabajado voz, pero he trabajado voz, la proyección, muy bien, trabajo proyección, pero si no he aprendido cómo coordinar correctamente la respiración y la fonación, ¿cómo voy a trabajar proyección? ¿Cómo monto una casa desde el tejado si no he hecho la base? Bueno, por eso me gusta, yo soy muy metódico en ese sentido y al final tiene mucho resultado eso, y además vais mucho más rápido a la hora del aprendizaje. Por lo tanto, estos son los ejercicios de técnica vocal. Vamos ahora a los ejercicios de... Oye, ¿tenéis alguna duda? Que yo aquí estoy rajando como el que más, pero nadie me está diciendo nada. ¿Os está interesando lo que digo? ¿Os parece aburrido? ¿Os parece interesante? Decidme algo, por favor. Que veo que hay gente que entra, que sale, que se mantiene, que habla, que... Vamos a participar. Ejercicios de expresión corporal, ejercicios técnicos rítmicos. A ver, otra pregunta que os voy a lanzar. Si alguien sabe que es un trabajo de técnico rítmico en expresión corporal. Es un trabajo puramente técnico de expresión corporal. Muy conocido. A ver si lo conocéis. Es muy interesante. Me alegro que te guste. El ejercicio de técnico rítmico es un ejercicio donde yo trabajo con cada parte de mi cuerpo, es decir, que es una parte que aprendo a dominar cada parte de mi cuerpo de manera disociada para poder luego controlar mi cuerpo de manera totalmente global. Es decir, yo al principio trabajo solo con mis manos, luego trabajo con mi brazo y con mi mano, luego trabajo con mi hombro, con mi brazo y con mi mano. Entonces, aprender a cuando estoy usando solo esto, o esto, o esto,
En interpretación hace mucho la diferencia. No es lo mismo decir una frase levantando un brazo y una mano que hacer una frase y levantar solo la mano. Yo como actor le estoy dando importancia a una parte de mi cuerpo. Por lo tanto, los técnicos rítmicos, a través de ritmos, a través de lo que yo siento, voy trabajando y disociando partes del cuerpo. Y yo dándome cuenta de eso. Por lo tanto, es fundamental. Aquí me dice, muy buena la info, gracias, ¿no? Está genial, interesante. Bueno, me alegro. Perfecto, genial. Sé que al final os está gustando, que eso es lo que más me importa. Sigo. Por lo tanto, este trabajo de técnico rítmico para la interpretación gestual y para cine es fundamental. De hecho, cuando yo trabajo técnica de cine en las clases, trabajo mucho este tipo de ejercicios porque cuando estamos delante de una cámara, al final el control de mi cara, el control de mi cuerpo, el control de cómo me estoy expresando no es lo mismo hablar aquí que estar hablando aquí, que mientras hablo utilizar las manos, que no utilizarlas. Entonces todo ese control, ese dominio del cuerpo en cine, aunque no parezca, es fundamental, ¿vale? Así que todo lo que estoy diciendo de interpretación textual vale para las dos. Conciencia corporal está muy relacionada. Cuando yo sé que ahora mismo estoy hablando pero no estoy moviendo las manos, es porque tengo conciencia corporal. Si no tuviera conciencia estaría moviendo esto así, sin ton y son. Por lo tanto, es fundamental. Vamos ahora a otro tipo de ejercicio y estamos hablando de el verso. Cuando hablamos de verso, hablamos de ejercicios enfocados a la memorización avanzada. Como bien has dicho ante Liz y otros compañeros, el tema del entrenamiento textual en verso es importante para darle sentido y darle verdad a un guión o a un texto, pero sobre todo el verso, al ser tan complejo, nos ayuda a desarrollar la memoria. Por lo tanto, si yo consigo ser rápido en la memorización del verso, entonces luego para memorizar cualquier tipo de guión de cine o en prosa de teatro va a ser muchísimo más rápido. Así que el trabajo de verso te ayuda a través de técnicas de memorización avanzada, que yo normalmente en las clases las suelo trabajar mucho, porque creo que es importante para un actor. Hoy en día nos mandan un casting y nos dicen, Cristian, este es el guión, mañana me tienes que mandar un vídeo grabado. Claro, en una tarde aprenderte un texto, pero aprendértelo bien, interpretado, técnicamente correcto, es complicado si no tienes práctica. Por lo tanto, todos estos ejercicios de memorización avanzada son muy útiles. Disociar es hacer ejercicios corporales de izquierda y derecha y viceversa, ¿verdad? Sí, pero no solo de izquierda a derecha, Liz. También estoy hablando de que yo estoy moviendo una mano y mientras muevo la mano estoy moviendo mi hombro. Eso también es disociación, ¿vale? Puede ser mi hombro del derecho y brazo izquierdo, puede ser viceversa, mover los dos a la vez. Es decir, ser consciente de que puedo mover distintas partes de mi cuerpo y controlarlas yo. Hay mucha gente que cuando interpreta no es consciente de eso y a lo mejor está moviendo los hombros y no se da cuenta. Pues eso no es conciencia corporal, ¿ok? Volvemos al verso. Otros ejercicios de verso que son importantes son los ejercicios de entonaciones, pausas y silencios. Yo siempre digo que la interpretación al final es como una canción, es como hacer música. Hay músicas que me enganchan y hay música que me mantienen atento y las escucho y hay músicas que me aburren. Bueno, pues el trabajo de la oratoria y del verso me ayuda a trabajar el texto de forma que sea atractivo para la persona que lo está escuchando. Por lo tanto, el trabajo de verso me ayuda y los ejercicios de entonaciones me ayudan a dominar eso. Por lo tanto, creo que es fundamental. ¿Algún ejercicio de entonación? Pues simplemente analizar los signos de puntuación, darle su valor y entonar correctamente una coma, entonar correctamente un punto y coma, darle sentido a esa puntuación que al final representa en el fondo mi partitura, igual que en una partitura musical, ¿ok? Y luego, por supuesto, las pausas. Cuando yo veo en un texto una coma, esa pausa no es igual. Una coma no tiene la misma duración una pausa que una pausa o un silencio de un punto. Todas esas cosas, si somos actores profesionales, tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo muchas veces veo que al principio no sois conscientes de ello. Por lo tanto, el trabajo en verso os da toda esta información a nivel de interpretación textual. ¿Ok? Eso creo que es fundamental que lo entendamos. Vamos ahora al siguiente apartado. Después del verso y de la oratoria, vamos ahora a la interpretación gestual.
La textual la hemos terminado. Yo no sé si hay cosas que han quedado en el tintero, si hay alguna duda con respecto a lo textual, si he sido bastante claro, si tenéis alguna cuestión relacionada con eso, me lo dejáis en las preguntas y al final os contesto, ¿vale? Vamos ahora a la parte de interpretación gestual, perdón. Es la especialidad menos conocida. De hecho, no sé si cuántos de vosotros conocíais como especialidad lo textual o la interpretación textual. Hay alumnos que se están preparando para arte dramático y que normalmente me dicen, Cristian, yo me quiero preparar, quiero aprender teatro. Digo, sí, pero ¿qué teatro? ¿Gestual o textual? Y se quedan como, no sé. Pues normalmente el textual suelen entender lo que es, pero el gestual les cuesta más. Cuando hablamos de especialidad gestual, hablamos de un trabajo teatral puramente físico. Si en el textual lo más importante era la voz, y lo que el protagonista de mi obra, de mi película, es mi voz, como yo me expreso, en el gestual, lo más importante es lo que hace mi cuerpo. Por lo tanto, es un tipo de teatro puramente físico. Teatro danza, teatro contemporáneo, todo este tipo de teatro de hoy en día es muy, muy gestual. Las vocales similares del inicio al final se alargan, es decir, soy alto organizado. No entiendo eso, Liz. No sé en qué contexto me estás diciendo eso. Normalmente las vocales al final de una frase se entonan según el signo de puntuación. Las comas tienen entonaciones hacia arriba, los puntos hacia abajo. Pero no sé lo que quieres decir con soy alto organizado. ¿Vale? A ver si luego... Déjamelo en las preguntas abajo un poco más explicado y luego te contesto. Cuando hablamos de interpretación gestual, hablamos de un estilo más cercano a la danza. De hecho, normalmente está muy relacionado con la música, estamos muy cercanos a un entrenamiento de un bailarín. De hecho, la forma de moverse, la forma de expresar, la forma de decir las cosas es como mucho más grande, mucho más gestual. No es un tipo de interpretación enfocada al cine. Para eso tenemos la interpretación textual. Esto es una interpretación puramente teatral, ¿vale? Es muy complicado ver este tipo de interpretación gestual en cine. Quedaría como muy exagerado, a no ser que uno esté haciendo un documental o algo muy concreto o algo muy contemporáneo. Pero normalmente este tipo de interpretación es muy, muy, muy teatral. El dominio corporal es el elemento expresivo por encima de la voz. De hecho, cuando vosotros hacéis las pruebas para poder entrar en interpretación gestual en arte dramático, en la carrera, normalmente os hacen pruebas muy corporales y casi no os hacen pruebas vocales para entrar en este tipo de especialidad, porque el cuerpo al final es muy importante. ¿Cuáles son las asignaturas truncales dentro del apartado de interpretación gestual? Estamos hablando, por supuesto, de la expresión corporal, estamos hablando de la danza, porque al final hay diferencia entre expresión corporal y danza. Luego me gustaría saber si alguien aquí tiene nociones de eso. ¿Qué diferencia hay entre danza y expresión corporal? Que muchas veces los confundís. López me dice, sería el control de energía y emociones. Exacto, porque las energías, que es otro elemento muy importante dentro de la interpretación textual, las energías influyen en las emociones. No es lo mismo enfado que rabia. Yo puedo estar enfadado, pero si tengo rabia, tengo otro tipo de energía. Entonces, lo que me hace cambiar de una emoción a otra al final es la energía. Por lo tanto, ese control también se trabaja. Correcto. No solo a nivel vocal, como acabo de hacer, sino también a nivel gestual. Es decir, que la energía al final es algo que, si yo la meto en lo que estoy haciendo, cambio mi interpretación física y también vocal. La acrobacia, lo que es la acrobacia, ahora la gente dice, bueno, acrobacia, yo no tengo que ser acróbata para ser actor. No, pero la acrobacia tiene un poder muy grande sobre los actores, sobre todo en teatro, en lo gestual, porque nos dan muchas cosas muy importantes para el escenario, ¿vale? Y luego la comedia del arte, que yo no sé si alguien de vosotros aquí conoce la comedia del arte. Es un estilo teatral italiano, muy reconocido a nivel mundial, por supuesto. A ver, ¿quién conoce la comedia del arte? Ahora voy a revisar a ver si alguien por aquí se lanza y me explica qué es. Mientras tanto, vamos a ver ejercicios de expresión corporal, para que veáis, si queréis dedicaros a la parte gestual, qué tipo de ejercicios de expresión corporal tenéis que hacer.
Ejercicios de conciencia corporal. Un poco parecido a lo que hablamos antes en textual, pero en este caso mucho más conectado solo con el cuerpo, no con la voz. En los demás ejercicios implementábamos la voz en el movimiento. Yo a lo mejor estaba moviendo el cuerpo y a la vez hablando. Pues en este caso mi concepto simplemente es de conciencia corporal pura y dura. Por lo tanto, cualquier ejercicio donde tengáis que llevar vuestra mente a una parte del cuerpo y daros cuenta de lo que estáis moviendo y cómo lo estáis moviendo, es un buen ejercicio de conciencia corporal. Y luego el dominio del movimiento. No sé si alguno de vosotros conoce Laban, que es un teórico. Me gustaría... No sé si lo tengo por aquí. Si lo tengo por aquí, si me dais un segundo, os doy... ¿Veis? El directo es así porque al final lo que hago es improvisar sobre la marcha. Y a ver si lo tengo por aquí. ¡Ay, vaya! No lo tengo. ¿O sí? Bueno, lo tengo que buscar, pero sí lo tenía por aquí. Y aquí está. Vale, aquí lo tenéis. Este libro lo podéis encontrar también en mi apartado donde hablo de... En las historias destacadas hay una parte donde doy consejos para libros y muchas cosas más. Está este libro y está también el link para poder comprarlo. Laban es un teórico de la expresión corporal muy importante y habla del dominio del movimiento, no solo para bailarines, sino también para actores. Entonces, este libro creo que para cualquier actor que quiera hacer teatro gestual es fundamental. Entonces, el dominio del movimiento es entender que nosotros tenemos distintas dinámicas de movimiento, no tenemos solo una. Yo puedo moverme de forma mucho más ondulada y estoy expresando algo y mi personaje es de una manera, o me puedo expresar de forma mucho más recta y por lo tanto mi personaje también está expresando otra cosa. Y lo único que estoy haciendo es cambiando mi forma de moverme. Pero ya cambiando la forma de moverme y utilizando otro tipo de patrones, estoy cambiando mi personaje. Esto se trabaja mucho en el teatro gestual, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta y si estáis interesados, en este libro podéis encontrar mucha más información, ¿ok? A ver, me estabais diciendo algo sobre la expresión corporal, también puede ser coreográfica, por supuesto. De hecho, en todo lo que es la parte corporal hay coreografía, porque coreografía no es solo bailar. Luego, fan de Isla Mágica. Me suena haberlo escuchado. Sí, eso es fundamental. A ver, la danza es bailar, coreografiar. Exacto, Liz está muy participativa, así me gusta. Entonces... cuando hablamos de expresión corporal y de dominio de movimiento, hablamos de eso, de patrones de movimiento que son importantes para la creación de personajes. No es lo mismo cuando yo hago un espectáculo corporal, si hago un musical o hago un trabajo, por ejemplo, de un corral de comedias. Son tres formatos distintos de interpretación y por lo tanto mi forma de interpretar tiene que cambiar constantemente y eso lo hago gracias al dominio del movimiento. Para ello es importante. Vamos ahora a la parte de danza. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en danza como actor de interpretación gestual? Tengo que hacer ejercicios de ritmo con música. Para las personas que os queréis dedicar a la interpretación gestual, trabajar con música es fundamental. También para los actores normalmente que se dedican igualmente como os digo, a textual. Pero para gestual más todavía, porque al final la música es una herramienta donde tengo que desarrollar mi oído, porque al final en una obra de teatro gestual la música va a ser la protagonista junto con mi cuerpo de lo que está pasando. Es como la banda sonora. Así que desarrollar el ritmo. Por ejemplo, un buen ejercicio que lo podéis hacer todos vosotros desde casa, poner una música que os guste y de esa música intentar detectar los distintos ritmos. Por ejemplo, la voz hace una melodía, el piano hace otra melodía y yo intentar representar con mi cuerpo lo que hace el piano. Y luego, con el otro brazo, intentar representar lo que hace la voz. Entonces, lo que estoy haciendo es detectando ritmos con mis oídos y entrenando la conciencia de ritmo, entrenando el dominio del movimiento, la disociación corporal y toda una serie de cosas que para lo gestual son fundamentales. Y luego, ejercicio de preparación física. Ejercicio de preparación física quiere decir gimnasia pura y dura. Que los actores somos atletas. Hay gente que se ríe cuando digo eso,
Pero es verdad, los actores somos atletas, tenemos que estar preparados físicamente. Cuidado, no quiere decir que tengamos que tener los abdominales marcados, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Tenemos que poder correr, saltar, ser ágiles, ser activos, tener una buena capacidad aeróbica. Por eso la preparación física, sobre todo para un actor de interpretación gestual, es básica. Cualquier ejercicio, siempre aconsejo que vayáis a correr, que tengáis fondo, porque eso os da mucha capacidad aeróbica para poder hablar, decir texto y no cansaros. Imaginaros lo que cansa hacer una obra de teatro gestual casi bailando durante una hora. Si no tengo fondo, voy a terminar cansado. Y el cansancio no se puede ver, por lo tanto la preparación física es fundamental. Y la flexibilidad es importante porque al final cuando yo tengo un cuerpo flexible, tengo un cuerpo expresivo. ¿Os habéis preguntado por qué los bailarines cuando se mueven parece que, uy, qué bonito lo hace, ¿no? Solo cuando se mueve. Porque son tan flexibles que el cuerpo tiene una forma de expresarse como muy bonita. Entonces la flexibilidad lo que le ofrece a vuestro cuerpo es más elegancia a la hora de la expresión, más limpieza a la hora de la expresión. Y por lo tanto, y fijaros, una persona que se dedica a lo gestual tiene que tener eso súper controlado. Así que ejercicio de flexibilidad y aeróbicos para todos los actores aquí de gestual, así, mucho. Vamos a seguir ahora con otros ejercicios, pero esta vez vamos a la acrobacia. Ahora muchos de vosotros me estaréis pensando, bueno, pero yo acrobacia, ¿para qué, no? ¿Para qué tengo que estudiar acrobacia? Bueno, la acrobacia es importante, ya no para aprender a hacer 8 mortales, que eso desde luego no, pero sí es importante porque la acrobacia nos quita los miedos. Nos quita los miedos a las alturas, cuando a veces en teatro tenemos que estar hablando desde arriba. Yo, por ejemplo, aquí hay un perfil que es fan de Isla Mágica, que conocerán muy bien lo que he hecho yo este verano, y es tener que interpretar desde 10 metros colgándome al vacío y haciendo danza vertical. Claro, yo soy actor, pero a mí la acrobacia me ha quitado el miedo a tener que subirme a 10 metros y tener que interpretar desde esas alturas, que a lo mejor si no hubiera tenido esa asignatura o no la hubiera entrenado, me hubiera quitado. No es una asignatura fácil de encontrar, es cierto que es una asignatura que tenéis que buscar cursos, pero es un buen compendio para cualquier actor. Así que si alguien está intentando buscar cursos paralelos a la interpretación para poder mejorar algunos aspectos, que sepáis que la acrobacia es muy útil para cualquier actor de interpretación gestual. Ejercicios de fluidez corporal. La acrobacia, al quitarnos miedos, al darnos más seguridad y al trabajar cosas un poco más exigentes a nivel corporal, nos da mucha fluidez corporal. Buenos ejercicios de trabajo de fluidez corporal en acrobacia son, por ejemplo, volteretas, que son muy sencillas, o hacer el pino, subir, hacer el pino, darme la vuelta a la pared y bajar. Son cosas muy sencillas que podéis hacer en cualquier gimnasio, pero que os dan como más fluidez luego a la hora de moveros, porque os están entrenando mucha musculatura a la vez. Anda, fan de Isla Mágica, me dice, sí, a mí me daba yuyu veros ahí colgados a ti y a Pedro. Pedro era mi compañero del espectáculo. Pues para eso sirve la acrobacia dentro de la interpretación gestual, para quitarnos el miedo a eso. Y en este caso, Pedro y yo, mi compañero Pedro, que le doy un besito, que hemos trabajado y hemos estudiado acrobacia. Por supuesto, los dos. Vamos a seguir. Después de la acrobacia, vamos a la última asignatura de la parte gestual y estamos hablando de la comedia del arte. A ver, ¿qué era la comedia del arte? Nadie me ha dicho nada de la comedia del arte. No me puedo creer que nadie... Sé que estáis conectados desde Paraguay, desde México, desde Argentina, desde Gran Canarias, desde Sevilla. ¿Nadie conoce la comedia del arte? ¿En serio? La comedia del arte es un estilo de teatro que se desarrolló en Italia, normalmente, y es un estilo de teatro muy, muy gestual, donde los personajes, la conformación corporal de los personajes era muy, muy clara, como muy teatral. De hecho, seguramente habréis escuchado algunos nombres. El Dottore, La Innamorada, Colombina.
Todos estos personajes que habréis escuchado a lo mejor en la historia del teatro son personajes de comedia del arte. La comedia del arte lo que nos ofrece es un poco la capacidad de adaptar toda la técnica de expresión corporal que hemos dicho hasta ahora, que hemos comentado hasta ahora, pero ya aplicarla a la creación de un personaje. Entonces, entramos físicamente en el personaje. Hay personajes que tienen una fisicidad y un peso hacia atrás, hay otros que tienen un peso más hacia adelante. Entonces, cuando hemos desarrollado nuestro cuerpo, nuestra movilidad, nuestra flexibilidad, ya ahora tenemos que incorporar todo eso a un personaje, porque para eso vamos a hacer teatro o vamos a interpretar. Por lo tanto, la comedia del arte nos ayuda a crear fisicidad y darle fisicidad a un personaje. Y luego te da muchísima capacidad de improvisación corporal, porque era un estilo y era un tipo de teatro que no tenía un guión. Era un teatro donde tú interpretabas sobre la marcha, improvisabas. Por lo tanto, antes hemos hablado de la improvisación mental para la interpretación gestual. Ahora vamos a hablar de improvisación gestual, corporal. A ver mi cuerpo cómo reacciona a una escena, pero corporalmente, no vocalmente. Así que también otra asignatura, si no conocéis la comedia del arte, os aconsejo que os metáis en YouTube, busquéis comedia del arte y vais a ver un poco el trabajo físico que requiere ese tipo de interpretación. Perfecto, vamos ahora. No sé si habrá dudas sobre lo que es la interpretación gestual. Si tenéis alguna duda, veo que ya hay 2 preguntitas. Vamos ahora a la musical. La musical, quiero ir un poquito más rápido para que me dé tiempo luego a terminar bien y contestar a las preguntas. La interpretación musical es la especialidad más exigente, porque exige muchísimo nivel de interpretación y de canto. Y para un buen nivel de canto, y como pongo aquí un entrenamiento vocal avanzado, se necesitan años de estudio. Por lo tanto, es la parte, digamos, no es una interpretación como las demás que me puedo meter en cualquier momento de mi vida. Es un entrenamiento, el musical, de la interpretación musical, que tengo que hacer después, cuando ya domino la parte vocal cantada y la parte musical. De hecho, también, como podéis ver, he puesto estudio musical. Luego hay que tener un elevado dominio corporal y, por supuesto, cuando tenga mi dominio corporal, lo puedo asociar a mi voz y a mis emociones. Siempre creo que es importante, si queréis tener un orden, porque creo que es importante trabajar las 3, empezar por la interpretación textual, luego meternos en gestual y después, si me gusta cantar, meternos en la parte musical. Porque la gestual y la textual me dan unas bases que para la musical son importantísimas. Por eso es la más exigente, porque necesita el top de las 3. ¿Cuáles son las asignaturas truncales de la parte de musical? Técnica vocal cantada, por supuesto, la expresión corporal enfocada al canto, la danza, porque estamos en teatro musical, y la música, porque la música es la protagonista, no solo para que yo siga mi cuerpo a nivel musical, sino también porque la música me marca la parte vocal. Por lo tanto, tengo que dominar la música mucho más que en las otras 2 especialidades. ¿Cuáles son las asignaturas? Vamos ahora a algún ejercicio importante. En técnica vocal cantada, si os queréis dedicar a la interpretación musical, tenéis que hacer muchísimos ejercicios de desarrollo de los registros vocales y del oído. Porque, por supuesto, un cantante de teatro musical y un actor de teatro musical no puede desafinar. Por lo tanto, esa parte la tengo que tener ya solucionada. Así que muchos ejercicios que podéis hacer en casa para la afinación, hay aplicaciones en cualquier móvil para Google, ¿cómo se llama? La tienda de Google App, por ejemplo, o Apple Store de los iPhone. Hay muchas aplicaciones que os ayudan a mejorar la afinación. Así que si os descargáis alguna de estas aplicaciones tenéis muchos ejercicios para trabajar eso. Si veis que vuestro punto débil es la afinación. Yo en mis clases trabajo mucho con el piano. De hecho lo tengo aquí, lo podéis ver. Porque creo que para un actor es muy importante aprender a trabajar con el piano y aprender a desarrollar el oído. Así que yo normalmente con mis alumnos siempre las clases las divido en distintas partes, ¿no? Trabajo primero la parte más interpretativa, luego la parte corporal y luego la parte musical. Porque al final hacer un texto o cantar son 2 cosas que necesitan un entrenamiento de piano. Así que si vuestro profesor no está trabajando con un piano, os está faltando algo dentro de vuestro entrenamiento, ¿vale? Luego tenéis que hacer ejercicios para el dominio de la fonación melódica. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de interpretación
textual hablamos de un dominio de la fonación hablada y cuando hablamos de una interpretación puramente musical, yo tengo que dominar mi forma de cantar. Cantar y hablar no es lo mismo y como no es lo mismo, mi forma de hacerlo es distinta. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que cuando uno se quiera dedicar a la interpretación musical, se forme de forma específica en la fonación melódica. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer con el piano, son escalas muy básicas. A mí me gusta mucho darle a mis alumnos escalas para que vayan haciéndolas ellos de manera natural, ¿no? Es decir, que vayan pues a través de una escala trabajando el oído, trabajando los ejercicios que le mando a nivel fonológico, a nivel melódico y que vayan pues un poco incorporando todas las cosas con una pequeña escala hasta luego poder trabajar con canciones. Así que vamos a tener en cuenta estas cosas que son fundamentales. Si vamos a trabajar la parte de expresión corporal, tenemos que trabajar los ejercicios de técnicos rítmicos, igual que hemos hablado antes de ellos, pero con música, porque estamos en teatro musical. Y luego ejercicios de control corporal, pero con voz, cuerpo y emociones. Ya es como todo lo que hemos hablado hasta ahora, incluirlo a la vez. Antes hemos dicho que para gestual se iba a trabajar solo el cuerpo, para textual íbamos a trabajar solo la voz, ahora tenemos que trabajarlo todo y encima con una herramienta externa que es la música. Después, la danza. Si yo trabajo a nivel de danza, tengo que hacer ejercicios que me ayuden a asimilar coreografías, porque al final la interpretación musical necesita mucha memoria coreográfica. Tengo que pillar a la primera dónde me tengo que mover, qué pasos hacer. Por lo tanto, la danza, trabajarla sobre todo para el desarrollo de la memoria coreográfica. Puedo coger cualquier tipo de coreografía en casa, intentar memorizarla y vais a ver que cada vez más rápido vais memorizando las coreografías. Y eso va a venir muy bien. Para cine también, porque en cine al final lo que estoy haciendo delante de la cámara es una pequeña coreografía, no bailada, más expresiva, pero es una coreografía. Cuanto más entrene eso, más fácil va a ser luego poder repetirlo siempre igual. Y eso luego un director de cine os lo va a agradecer. Por el récord y por muchas cuestiones más que ya hablaremos en otro momento. Por lo tanto, en la parte de interpretación musical, toda la parte de danza es importante para la memoria coreográfica. Vamos ahora al último elemento y es la parte musical. Una persona que trabaje, yo creo que para cualquier actor, pero si ya nos dedicamos a interpretación musical, tenemos que trabajar la música a nivel profesional. Es decir, ejercicios puros y duros de solfeo, lectura musical. Para eso sí es importante que lo hagáis con alguien en clase. Cuando yo trabajo con gente que trabaja teatro musical y veo que tiene problemas a la hora de ritmo, afinación y tal, me pongo con la partitura y le digo, siempre tienes que trabajar con partitura. Y entonces lo que hago es trabajar sobre eso de manera mucho más efectiva. Y luego ejercicios de dominio del ritmo. Aprender a dominar el ritmo de forma que sea algo natural. Porque luego si tengo que aprender, por ejemplo, un texto, cantar una canción, si no llevo el ritmo de forma natural va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, el estudio musical dentro de la interpretación musical, valga la redundancia, es fundamental. Vamos ahora a seguir y vamos a hacer un poco un resumen de lo que hemos contado hasta ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Hay cuestiones que son comunes dentro de estas especialidades, es decir, que la interpretación siempre es la base. Por lo tanto, un buen entrenamiento interpretativo y actoral es importante para un actor que se dedique a la parte textual, a la parte gestual y a la parte musical. Cuando yo trabajo, yo puedo hacer cualquier tipo de trabajo. Trabajo en verso, trabajo de teatro puro y duro, trabajo de cine, trabajo de musical. Porque al final la interpretación es totalmente distinta, pero la base interpretativa, de trabajo de interpretación, tiene que estar. Por eso es lo que yo normalmente le dedico más tiempo dentro de las clases que imparto, porque al final es una herramienta común a las tres especialidades. Todo esto necesita tiempo. Que sepáis que esta profesión no es yo quiero ser actor y mañana soy actor, o yo quiero hacer una película y mañana hago una película. Ser actor quiere decir constancia, quiere decir muchísimo trabajo, muchísimo estudio y muchísima preparación. Por lo tanto, todo se consigue con el tiempo, así que no os vengáis abajo si al principio os cuesta. Todo necesita un tiempo, por lo tanto, de hecho haré una publicación relacionada con eso, así que pendientes
a lo que vaya publicando en estos días porque lo voy a hacer y está relacionada con el tema de prefiero tenerlo todo rápido o hacerlo con tiempo y mejor. ¿Calidad o cantidad? Esa es un poco la pregunta. En este tipo de trabajo vale más el esfuerzo, vale más la constancia que el talento y la rapidez. Y luego siempre es aconsejable tener nociones de las tres, aunque yo me quiera especializar después en una en concreto, porque a mí me gusta más el musical y yo quiero trabajar teatro musical, pero tengo que haber tenido nociones de gestual y de textual también. De hecho, las personas que hacen, las personas que se dedican, digamos, a la carrera de arte dramático, estudian las tres, aunque luego se centran en la especialidad, en una especialidad en concreto. ¿Vale? Bien, he terminado con la explicación, he terminado con todo el material. Voy a dejar de compartir esto, ya me podéis ver así en directo. Así que ahora ha llegado el momento de contestar a las preguntas. Tenemos 5 minutitos, no tenemos mucho. Voy a ver qué preguntas hay. Entonces, Liz me pregunta, cuando un texto empieza y termina con una misma vocal, ¿esa vocal se alarga, por ejemplo? Depende, a veces sí y a veces no. Depende de la tipología de texto, depende del acento, depende del idioma, depende de muchas cosas, Liz. Entonces, claro, eso es una... Lo que tú me estás comentando es una cosa concreta, pero en general, normalmente depende de muchas cosas. No siempre se alarga. Porque si estás alargando la vocal, lo que estás haciendo muchas veces es ocupando dos tiempos. Y a veces, sobre todo si estamos en verso, no se pueden ocupar dos tiempos dentro de una parte interpretativa. ¿Ok? Luego, otra pregunta. Vamos aquí. ¿Qué me aconsejas? ¿Empezar por la parte gestual o por la parte textual? Entonces, yo te aconsejo que empiece por lo textual, porque lo textual al final es la base de cualquier cosa. Por lo tanto, si quieres luego dedicarte a lo gestual, por supuesto que le dedicarás más tiempo al cuerpo. Pero sí tener una base de textual te da una frescura, te da una seguridad, te da un cierto tipo de cosas que creo que es importante tener. ¿Vale? Así que esto es un poco... Estas son las preguntas que había. No sé si es que he explicado yo todo muy bien o no tenéis dudas y... ¿Qué tal? ¿Habéis llegado bien al final de este directo? Sé que hay gente que ha entrado y ha salido, pero... ¿Y qué es mejor, el arte dramático o la actuación? Es que arte dramático y actuación es lo mismo. Arte dramático es el arte de actuar, por lo tanto es actuación, ¿vale? Así que normalmente veo que siempre hay muchas dudas con todos estos términos. Si queréis, si os gustaría, puedo hacer un directo relacionado con terminología específica del teatro, por ejemplo, porque veo que tenéis muchas dudas y mucha confusión a veces con la terminología. Y es importante si queréis trabajar a nivel profesional. ¿Cómo encontramos teatro. ¿Cómo encontramos las intenciones de mi personaje en los parlamentos? Pues buscando los subtextos. Tú como actor, dentro de un parlamento, cuando lees esa frase, tienes que estar pensando lo que hay detrás de esa frase, la intención que hay detrás. Entonces, cuando yo pienso lo que hay detrás de ese hola, porque yo puedo decirte, hola, ¿qué intención hay detrás de esa sonrisa? Que me caes bien, que tengo ganas de verte, pero si yo te digo, hola, ¿qué hay detrás de esa cara? ¿Qué hay detrás de esa voz? Que estoy enfadado, que me pasa algo. Por lo tanto, siempre detrás de un parlamento, yo como actor tengo que entrenarme a buscar lo que hay detrás. Entonces haré una interpretación interesante, profunda, y no lo haré siempre igual. Explicas genial, Cristian. Gracias. Gracias también, Fernando. Mari me dice, sí, por favor. Me imagino que sobre el tema de la terminología. Lo voy a hacer. Normalmente suelo publicar cosas de terminología teatral. Si os metéis en mi perfil vais a ver que en la parte de las historias destacadas siempre de vez en cuando pongo terminología teatral. Porque creo que es importante, ¿no? Pero creo que voy a hacer un directo también relacionado con eso. Me habéis dado una ideita buena. Porque creo que es importante que entendamos de lo que estamos hablando y hablar con propiedad. ¿Cuántos de vosotros saben la diferencia entre emoción, estado de ánimo y sentimiento? Yo como actor tengo que aprender a dominar las tres cosas, pero muchos de vosotros se creen que es lo mismo y no lo es.
Entonces, si tú eres un actor profesional, tienes que saber dominar esas cosas y tienes que dominar el vocabulario y la técnica. Eso es fundamental. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final de este directo. Yo creo que me he portado muy bien, porque estamos ya a la hora perfecta. Así que nada, que espero que os haya servido, espero que hayáis entendido la diferencia entre interpretación gestual, textual y musical. Espero que hayáis tomado notas de algunos ejercicios, de lo que cada uno debería de trabajar, según la especialidad que quiera hacer. Y nada, así que nada, os dejo, ya hemos llegado al final y nos vemos la semanita que viene si no hay problemas o no tengo ensayos o no tengo cosas así. Y si no, pendientes porque voy a subir una publicación en mi blog esta semana muy interesante sobre la lectura dramatizada, que es una herramienta fundamental para los actores. Y vamos a ver qué es la lectura dramatizada, veremos cómo se entrena y veremos cómo hay que aplicarla para que un buen actor aprenda de ella también. ¿Ok? Así que nada, un abrazo a todos, un beso y nos vemos la próxima.